Buenas tardes. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a través de su Comisión para la Igualdad de Género, les da la más cordial bienvenida al evento Políticas Públicas con Perspectiva de Género, del diseño institucional al acceso a la justicia. Saludamos con respeto a las personas que nos acompañan en este auditorio y a quienes siguen la transmisión en línea. Agradecemos el valioso apoyo de las personas intérpretes de lengua de señas mexicana, Rubí Maldonado y Yael Caneda. Asimismo, les recordamos que para obtener constancia de asistencia es necesario registrarla mediante el QR que está en pantalla y que se puso a su disposición. Extendemos una calurosa bienvenida a las autoridades que nos acompañan e integran el Presidium. Es un honor contar con su presencia. Magistrado José Ramón Amieva Gálvez, presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Magistrada Zulema Mosri Gutiérrez, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género de este tribunal. Magistrada Natalia Telles Torres Orozco, integrante de la segunda sección de Sala Superior de este tribunal. Magistrada Ariadna Camacho Contreras, integrante de la Junta de Gobierno y Administración de este tribunal. Asimismo, damos una calurosa bienvenida a nuestras distinguidas panelistas. Doctora Leticia Bonifaz Alfonso, investigadora titular en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Doctora Fabiana Estrada Tena, jurista especializada en materia administrativa y docente en la Universidad Panamericana. Doctora Ana Elena Fierro Ferráez, directora de internacionalización de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey. Maestra Mariana Belló, coordinadora del Programa de Justicia de Género y Cuidados de Oxfam México. Para dar inicio, cedemos el uso de la voz a la magistrada Natalia Telles Torres Orozco, quien nos dirigirá unas palabras de bienvenida. Muy buenas tardes a todas, a todos, a todes. Distinguidas y distinguidos panelistas y distinguidos colegas, personas juzgadoras y público que nos acompaña. Es un honor darles la bienvenida a esta Casa de Justicia para dar inicio a los trabajos del panel Políticas Públicas con Perspectiva de Género. Quienes integramos el Tribunal Federal de Justicia Administrativa partimos de una premisa clara. El derecho no puede ser una herramienta rígida ni distante de las personas. El diseño, la implementación y la evaluación de las políticas públicas orientadas a la equidad exigen rigor técnico y voluntad institucional, pero sobre todo requieren traducirse en justicia social real y efectiva. Desde la labor de las responsabilidades de servidores públicos y la labor administrativa, hemos constatado que la opacidad, la arbitrariedad y las fallas en la gestión pública impactan de manera desproporcionada a los grupos históricamente vulnerados. Por ello, celebro que nuestra institución se abra como un espacio idóneo y pertinente para el diálogo plural e interdisciplinario. Este encuentro busca tender puentes entre el conocimiento académico, la experiencia territorial de la sociedad civil y la labor jurisdiccional, con el firme propósito de analizar los grandes retos que enfrentamos desde las barreras estructurales y la desigualdad histórica hasta la rendición de cuentas y la implementación institucional. El objetivo que nos convoca el día de hoy es claro: generar una conversación especializada que nos permita reflexionar críticamente sobre cómo se ejecutan las acciones estatales a favor de la equidad y cómo, desde la justicia administrativa, podemos revisar y encauzar los actos de autoridad que inciden en los derechos de las mujeres y colectivos en situación de vulnerabilidad. La justicia administrativa no es solo un control de legalidad, es también un garante del Estado social y democrático de derecho. Agradezco profundamente la presencia y las valiosas aportaciones de nuestras queridas invitadas, la doctora Leticia Bonifaz, mi querida amiga Fabiana Estrada Tena, Ana Elena Fierro
Ferráez y la maestra Mariana Bello, que hoy nos honran con su participación y confiamos en que esta jornada dejará valiosas reflexiones para fortalecer las políticas públicas de nuestro país y construir una justicia administrativa cada vez más cercana, humana y equitativa. Sean todas, todos y todes bienvenidos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, magistrado. Ahora cedemos el uso de la voz a la magistrada Magda Zulema Mosri Gutiérrez, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, quien será la encargada de moderar la discusión. Adelante, magistrada. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Qué contentos nos sentimos de que nos acompañen esta tarde tan especial. Agradezco nuevamente la presencia de ustedes. Nos sentimos honrados con este presidium. Y por supuesto con las destacadas panelistas, con las compañeras y compañeros de este órgano jurisdiccional, con las autoridades que nos acompañan, magistradas de sala superior, de sala regional, de sala regional también los compañeros y el magistrado presidente. México ha dado pasos históricos hacia la paridad, pero el reto actual que compartimos con el mundo es claro. ¿Cómo logramos que los avances legales se traduzcan en beneficios palpables en la vida de las mujeres? La desigualdad de género no es natural, es el resultado de una arquitectura institucional que ha ignorado la reproducción social. Por ello, debemos dejar atrás modelos de asistencia social y transitar hacia reformas macroeconómicas estructurales. El presupuesto público es la herramienta más poderosa del Estado para transformar las realidades y el objetivo de este panel es descubrir cómo utilizarlo para cerrar brechas, especialmente en el trabajo de cuidados. Para guiarnos en este diálogo me acompañan 4 expertas de primer nivel, a quienes conoceremos mediante el siguiente video. La doctora Leticia Bonifaz Alfonso, egresada de la UNAM, formó parte del Comité CEDAW de las Naciones Unidas entre 2021 y 2024. En este espacio, destacó como relatora para América Latina, analizando quejas por violaciones a los derechos humanos de las mujeres. Además, durante su gestión como consejera jurídica del entonces Distrito Federal, impulsó avances sustanciales en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y de la población LGBTQ+. La doctora Fabiana Estrada Tena, magistrada federal, participó como candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Durante 15 años fue secretaria de Estudio y Cuenta en dicho tribunal y como coordinadora general de asesores de la presidencia de la Corte, contribuyó significativamente al impulso de políticas de inclusión para personas con discapacidad y de igualdad de género. En el ámbito académico es docente en la Maestría de Derecho Procesal Constitucional de la Universidad Panamericana. La doctora Ana Elena Fierro Ferráez es especialista en Derecho Administrativo, Rendición de Cuentas y Control del Estado. Doctora en Derecho por la UNAM, actualmente dirige la internacionalización de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey, donde también se desempeña como profesora e investigadora. Se desempeña además como profesora en el Tecnológico de Monterrey, donde imparte cursos en Derecho Administrativo 2 Anticorrupción, en el Diplomado en Gobernabilidad e Innovación Pública de la Universidad de Guadalajara y forma parte del Diplomado en Gobierno, Gestión y Políticas Públicas en el Centro de Investigación y Docencia Económicas. La maestra Mariana Bello es especialista en políticas de género y cuidados con enfoque de derechos humanos. Es psicóloga por la Universidad Nacional de Tucumán. Cuenta con una maestría en ciencias por la UNAM y realizó estudios en género y políticas públicas en Flaxo, Argentina. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el diseño e implementación de políticas públicas, investigación aplicada, incidencia política con enfoque feminista, presupuestos con perspectiva de género, así como en la capacitación y formación para la transversalización e institucionalización de la perspectiva de género. Muchas gracias. Antes de iniciar las preguntas en este panel, quiero destacar que si bien es cierto en los órganos jurisdiccionales hemos dado cuenta, hemos avanzado en emitir sentencias con perspectiva de género, de derechos humanos, se han emitido sentencias que han impactado esas sentencias de derecho público o de litigio estratégico que han, digamos, obligado al Ejecutivo a diseñar o a generar políticas públicas. Lo cierto es que, si bien hemos dado cuenta, lo que conocemos en los órganos jurisdiccionales realmente es un universo muy pequeño con relación a los asuntos que pudiesen
ser, digamos, de naturaleza justiciable. Por ello, la importancia de platicar en este caso de por qué la importancia de las políticas públicas. Nuestro país es un país que es ejemplo en legislación a nivel internacional, sin embargo, esta problemática es atinente a todos los países, no nomás a nuestro país, respecto a qué hacer para que estas hermosas abstracciones jurídicas que están en la ley realmente transformen de manera positiva la vida de las personas, es decir, que se actualicen o se materialicen los derechos. Bueno, sin más preámbulo, iniciaremos esta mesa abordando los núcleos más críticos de este tema del diseño institucional. Y primero voy a ceder el uso de la palabra a la doctora Leticia Bonifaz Alfonso, quien, considerando su trabajo, su experiencia en la CEDAW y el tema de la macroeconomía del cuidado, le pregunto, doctora, la CEDAW exige que el cuidado pase de ser una responsabilidad privada a un derecho garantizado por el Estado. Y la pregunta es, desde su experiencia en el comité de la ONU, de la CEDAW, ¿cuáles son los pasos jurídicos inmediatos para que en México también se instrumente un sistema nacional de cuidados que transforme el trabajo reproductivo de un gasto social a una infraestructura económica de alto retorno? Tiene el uso de la palabra hasta por 10 minutos. Muchas gracias, Zulema. Gracias por la invitación, gracias, magistrado. Qué gusto estar con Ana Elena, con Fabiana, con Mariana. Bueno, voy a empezar un poquito más atrás. ¿Por qué el tema de los cuidados se vuelve un tema tan importante? ¿Por qué no había sido tema antes y es tan obvio? Entonces, la CEDAW nace después de que aquí se da el Año Internacional de la Mujer en el 75, se prepara la convención, en el 79 está lista, en el 82 se instala el comité, y todos los trabajos estuvieron orientados a cómo la mujer tiene mayor presencia en el espacio público. Pero difícilmente se pensaba que el equilibrio real se va a dar cuando lo público y lo privado se equilibren, porque la mujer salió al espacio público sin que dejara de ser su responsabilidad todo lo relativo al espacio privado. Entonces, la clave hoy es, ¿qué hacemos? No para que la mujer regrese a su casa al rol tradicional, que es lo que traen las tradwives en Estados Unidos. Yo lo escuché en Brasil, así, la pérdida de valores se va a componer cuando la mujer regrese a la casa. Eso ya no va a pasar, eso ya es imposible hasta por razones económicas, como dice Zulema. Entonces, el esfuerzo hoy es, ¿qué se tiene que hacer para que terminen equilibrándose el espacio público y el espacio privado? En la Suprema Corte de Justicia, en tiempo del ministro Silva Mesa, se hizo el estudio hecho por Jacqueline Martínez, que mostraba cómo para preparar un examen se decía, pues tienen igualdad los hombres y las mujeres. Pero no era cierto, porque el hombre puede llegar a la casa y decir, voy a estudiar, no me molesten, tráigame un sándwichito y un café. Y la mujer tiene que llegar, prepararlo del día siguiente, si tiene niños pequeños, el desayuno, toda la ropa, lo que quieran, y después, ya cansada, empezar a estudiar. Ahí ya hay una desigualdad. Por el otro lado, también se detectaron muchas cosas del miedo que tenían muchas personas en el Poder Judicial a un cambio de adscripción, porque las redes de apoyo y de cuidado son esenciales y cuando te dicen te vas a ir mañana a cualquier lugar, cualquier hombre dice, sí, nos vamos. Para una mujer implica, primero, si lo va a seguir el marido da por sentado que lo va a seguir la mujer. Y en el caso de las redes de cuidado, era pensar, pues, cómo voy a reestructurar para saber quién me va a cuidar ya fuera de los tiempos escolares. Bueno, entonces, la CEDAW no tuvo en el inicio esta claridad respecto de la tarea de cuidados y tampoco ha hecho una recomendación general al respecto. Es un tema en donde viene retrasada. La última recomendación general fue sobre participación de la mujer en espacios de toma de decisión y algo dice de cuidados, pero no ha habido una recomendación general centrada en los cuidados, que es algo esencial.
¿Cómo están los países del mundo? Desafortunadamente, salvo los países escandinavos, no está siendo un tema que se esté abordando con la seriedad que se deba. Al punto que acabo de estar en un foro internacional hace 2 semanas en Taiwán y yo presenté como modelo el de Clara Brugada en la ciudad, porque en el mundo es novedad lo que se está haciendo en México. Y en el caso de esta ley para la Ciudad de México, que sigue avanzando mucho afortunadamente en derechos, ahí se ve claro cómo, esto que conoce muy bien Mariana desde Oxfam, cómo el cuidado se volvió un derecho. El derecho al autocuidado, el derecho a cuidar y el derecho a ser cuidado, y eso lo que implica es que no es ya una cuestión pública que se decide en cada casa, una cuestión privada que se decide en cada casa, sino una cuestión pública donde el Estado tiene que hacer una serie de acciones y distribuir mucho dinero para que esto funcione. En esto la experta en políticas públicas es Mariana, pero la pregunta de Zulema es desde la CEDAW. Desde la CEDAW, desafortunadamente, no se han dado todavía reglas generales para esto, ni se ha establecido puntualmente qué tendrían que estar los estados, qué tendrían que estar haciendo los estados, salvo algunos parrafitos que se quedaron en la Recomendación General 40. Fundamental también la redistribución del gasto público, del presupuesto público, precisamente para poder que el Estado pueda financiar el sistema de cuidados, que debe dejar de ser un asunto privado y debería ser público para efecto de que libere a las mujeres de este subsidio que se está dando respecto al trabajo de cuidado, que representa un gran porcentaje del PIB, bueno, el 26% del PIB. Bueno, ahora, gracias. Ahora toca el turno a la doctora Fabiana Estrada. Y esta visión internacional que tiene, el interés que tiene en conocer los temas de gobernanza en otros estados, sabiendo que la evidencia internacional advierte que las políticas sin dientes legales fracasan, analizando los modelos de gobernanza de otros países, ¿cómo puede la justicia, por un lado la justicia mexicana, o en su caso, cómo pueden los órganos del Estado mexicano garantizar este poder de veto hacendario, ese análisis previo que se hace en otros países para asegurar si el presupuesto que se asigna a una secretaría va a impactar de manera pues equitativa a mujeres y a hombres, va a tener un impacto positivo en la vida de las mujeres, y en caso de que no, pues definitivamente se veta. De modo que en este contexto se rechazan asignaciones presupuestarias si se demuestra que no reducen o incluso si aumentan las brechas de género. Tiene el uso de la palabra. Muchas gracias por su amable invitación, magistrada. Es un placer estar aquí, compartir el panel con pues, personas tan destacadas y brillantes y con amigas también de la vida. Muchísimas gracias. Y me parece que hace unos segundos apenas se tocaba el punto álgido, la clave de la cuestión, que es la asignación de recursos. Y a nivel, tanto a nivel teórico como a nivel de derecho comparado, existen diversas herramientas para lo que se conoce como la presupuestación con perspectiva de género. No es solo un instrumento, sino una batería de herramientas, cierto tipo de medidas que deben o pueden utilizarse todo a lo largo del ciclo presupuestal para lograr una mejor colocación de los recursos públicos para abatir las desigualdades. Existen, por ejemplo, en el derecho comparado normas que se refieren al etiquetado y clasificación del gasto con enfoque de género, es decir, normas que identifican y clasifican partidas concretas que buscan la igualdad entre hombres y mujeres. Son como anexos a los presupuestos. En México tenemos el anexo 13, que tiene precisamente que agrupa las políticas en materia de igualdad de género. Existen otro tipo de normas más interesantes que exigen una evaluación previa del impacto de género que van a tener
que va a tener cualquier política pública. Estos son mandatos que exigen que antes de aprobarse un presupuesto, un programa, se realice un diagnóstico de brechas, una proyección de cuáles van a ser los efectos de estos programas sobre hombres y mujeres y una justificación de la pertinencia de la partida. Y esto lo que busca es que la decisión presupuestaria se tome con base en evidencia, se tome con base en información sobre qué brecha se quiere cerrar y cómo se quiere cerrar. Hay otro tipo de normas que son normas que ordenan la integración en la programación y ejecución. Son obligaciones de que las reglas de operación y los sistemas de clasificación incluyan objetivos de igualdad, metas cuantificables, indicadores desagregados por sexo, esto es muy importante, las políticas tienen que identificar los impactos diferenciados y la función de este tipo de normas es que la perspectiva de género esté incrustada en toda la arquitectura del presupuesto y no solo en un informe anexo. Hay normas también que establecen un blindaje presupuestario. Estos son prohibición de que haya recortes a programas para la igualdad. Son normas que impiden reducir los recursos destinados a la igualdad entre hombres y mujeres, salvo en supuestos muy tasados. Y, sobre todo, muy relevante, normas que establecen la evaluación posterior y la rendición de cuentas. Estos son los mandatos que exigen medir los resultados, cuáles fueron los impactos reales, presentar informes al legislativo, a la ciudadanía y someter el gasto a auditorías de género, cómo el ejercicio del gasto está impactando en las brechas. Y esto es ya una función de cierre del ciclo que pasa a la verificación del impacto real. Que preguntaba la magistrada sobre algún caso concreto, me parece que el caso paradigmático actualmente en este modelo de presupuestación con perspectiva de género es el caso de Austria, es el caso más sólido en Europa porque ellos constitucionalizaron el mandato de integración. Tanto el gobierno federal, los estados federados y los municipios están obligados a aplicar el principio de presupuestación con perspectiva de género mediante una evaluación del impacto que analiza cada proyecto, no solo en materia de igualdad de género, sino todos los programas de gobierno se analizan haciendo las siguientes 6 preguntas. ¿Quién recibe directamente el dinero? Cuando se trata de entregas directas, cuando son transferencias, subsidios, ¿quién está recibiendo el dinero? Hombres y mujeres, tiene que estar desagregado por sexo. ¿Cómo afecta esta medida al mercado laboral por sexo? ¿Qué efectos tiene esta medida sobre los ingresos que perciben mujeres y hombres? ¿O qué efectos va a tener sobre resultados educativos? Otra pregunta, ¿cómo incide la medida en la reducción o redistribución de la carga de trabajo doméstico y cuidados? Esto es central. Cada política pública puede tener un impacto en la distribución de las labores de cuidado y es algo que se tiene que analizar y tomar en cuenta al momento del diseño de cualquier política pública. Entonces, no solo se trata de tener un sistema de cuidados, sino de que esto sea transversal a toda la política pública del Estado. Y finalmente, 2 preguntas más, el aspecto fiscal y tributario. Cómo el diseño de impuestos, exenciones o tasas afecta diferenciada según sexo. Y finalmente, cómo afecta esta medida la composición o el acceso de las mujeres a espacios de decisión. Entonces, aquí vemos que es un enfoque completamente integral, completamente transversal, que asegura que, después todo esto además tiene que someterse a evaluación para asegurarse de que se alcanzaron los objetivos. En México sí tenemos un marco normativo en materia presupuestaria. Tenemos la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que establece a la equidad de género como un criterio general de administración de recursos públicos y exige que se incluyan acciones que promuevan la igualdad, que erradiquen la violencia de género, se crea la clasificación de género para agrupar el gasto según su destino diferenciado y tiene que haber estas previsiones en el famoso anexo 13. Ahí es donde se agrupan todos estos programas. Tenemos también una prohibición de reducción del porcentaje de financiamiento a programas de igualdad siempre y cuando se hayan alcanzado los objetivos y, en fin, tenemos esto, pero se queda en el ámbito de lo retórico, se queda en el ámbito de que se tienen que incluir programas para la igualdad.
pero tenemos ya este ejemplo de Austria de cuáles son las preguntas concretas que tendríamos que hacernos para que sí se cumpla ese objetivo de cerrar las brechas. Entonces tenemos que pasar de los estándares internacionales a las reglas concretas, porque los estándares los tenemos replicados en la Constitución, en la ley, en todas partes los repetimos, igualdad sustantiva, protección reforzada, perspectiva de género. Sí, pero ¿qué implica esto a la hora de la toma de decisiones? Y preguntaba también la magistrada sobre el rol que pueden tener los juzgados, los tribunales, y pues siempre es un rol delicado cuando los tribunales se involucran con las políticas públicas, porque siempre está presente la crítica al gobierno de los jueces, a la invasión de poderes, pero esto se resuelve precisamente con un marco legislativo que establezca criterios claros, que establezca reglas concretas. Por ejemplo, si tuviéramos estas 6 preguntas que se tienen que hacer para cada política y si no pudiera pasarse ningún proyecto de presupuesto al Congreso sin que estuvieran correctamente respondidas de manera transparente, entonces eso ya nos daría a los jueces, a las juezas les daría la posibilidad de contrastar el contenido de las políticas contra esos objetivos. Entonces, mientras más clara sea la legislación, mientras más aterrizada, mientras más concretos sean los mandatos legales, va a ser muchísimo más fácil para las Cortes Constitucionales o los tribunales hacerlos valer vía casos concretos. Así es, doctora, muchísimas gracias. Sí, efectivamente, inclusive el Tribunal de Cuentas también ya de Francia ha documentado la importancia, porque lo ha recomendado la OCDE, de que se haga ese análisis previo a la asignación del presupuesto durante el ejercicio del propio presupuesto público y en la evaluación posterior para asegurar que efectivamente se hayan cumplido los objetivos. Es un tema fundamental precisamente para avanzar de manera sustantiva en lograr la materialización de los derechos y, en consecuencia, reducir las brechas de desigualdad. Y bueno, pasando al tema de la expertise de la doctora Ana Elena Fierro Ferráez, desde su experiencia en el CIDE también, con este conocimiento de políticas públicas, yo le pregunto a la doctora Fierro, la academia nos advierte sobre vamos a llamarle la cuantofrenia, los incentivos perversos de los números, la cual definitivamente afecta profundamente el diseño de las políticas sociales al convertirlas, se dice, en programas donde nada más lo que importa es justificar el número de personas beneficiarias, es decir, se prioriza el dato estadístico sobre el bienestar o la materialización real de los derechos de las personas. Cuando el éxito de una política se mide solo por indicadores cuantitativos, se corre el riesgo de incentivar conductas que cumplan la meta numérica, pero ignoran efectivamente el impacto real en la vida de las personas. La pregunta es, desde el análisis de las políticas, ¿cómo podemos corregir esta situación de los indicadores para, digamos, sustituirlos por indicadores de impacto real o de estos de resultados, y asegurar que, inclusive, voy a introducir otro tema, ahora con el uso de las tecnologías, estos, auditorías algorítmicas que se empiezan a hacer en temas de política pública, ¿cómo podemos hacer para evitar que estas, herramientas de inteligencia artificial inclusive no reproduzcan a gran escala estas desigualdades? Pues muchísimas gracias, Zulema, muchísimas gracias por la invitación para el tribunal. La verdad es que siempre es un gusto venir y compartir con ustedes y siempre tocan unos temas que me ponen a trabajar, así es que siempre es interesante. Sin duda alguna, medir una política de género exige observar no solo lo que hace la administración o lo que le mandata la norma, ¿no? Como un checklist de artículo 1 cumplido, artículo 2 cumplido, ¿no? Sino si realmente empodera, en este caso, por ejemplo, a las mujeres a ejercer mejor sus derechos y a defender mejor sus derechos en una real igualdad. Y este es el verdadero reto, ¿no?
Una preocupación importante es que muchas de las mediciones, como ya decía la magistrada Zulema, de las políticas de género se concentran en los procesos. ¿Cuánto presupuesto se asignó? ¿Cuántas personas fueron capacitadas? ¿Cuántas mujeres ingresaron a un programa o accedieron a un puesto o a un cargo de elección popular? Y estos indicadores, claro que son necesarios, pero digamos, son limitados en el sentido de que no necesariamente nos permiten saber si la política resolvió el problema, ni si las mujeres realmente pudieron ejercer de manera más eficaz sus derechos. Uno se da cuenta que ya tiene canas aunque se las pinte cuando empieza a decir, acuérdense, hace 20 años, sin duda hemos avanzado mucho, pero yo les puedo contar hace 20 años cuando empezábamos a medir esto de género, cuando empezaran las primeras asignaciones presupuestales de género, pues íbamos a las distintas, a la Secretaría de Hacienda, a las distintas secretarías o a las subsecretarías de ingresos de distintos estados y les decíamos, oigan, ¿y ustedes ya tienen políticas de género? Sí, porque estamos muy interesados en bajar este dinero federal. Ah, ok, ¿y cómo son? ¿Cómo las hicieron? ¿Cómo las desarrollaron? Ah, mira, es que teníamos una que decía desarrollo cultural y entonces le pusimos desarrollo cultural de las mujeres. Y ya, con eso ya tenemos el dinero. Y aquí había otra que decía educación para la primera infancia. Y entonces le pusimos educación para la primera infancia de las villas. Y con esto ya bajamos dinero. Y tenemos un montón de niñas ahí. Si aprenden, si no aprenden, si llegan, ¿no? Si llegan comidas para poder aprender, esto no importaba, ¿no? Lo importante era el número. Y así de chiquito como, ya como decía la magistrada Zulema y doctoras que me presidieron, esta idea de que tenemos un marco normativo que, como a cada rato nos pasa, ¿no? Llega uno y dice, no, es que México tiene unas leyes. Lo que pasa es que se nos olvida que luego en nuestro país la brecha entre lo que dice la norma y lo que pasa en la realidad es un poco más grande que en otros países, ¿no? Entonces, por ejemplo, la equidad en el legislativo. Creo que esto ha disminuido, pero si ustedes revisan, llevamos ya varias legislaturas con paridad de género, nada más que revisen a qué comisiones se asignan a las mujeres y a qué comisiones se asignan a los varones. ¿Cuántas mujeres están en presupuesto? ¿Cuántas mujeres están en fiscalización? ¿Cuántas están en puntos constitucionales? O si más bien están en derechos de las niñas y de los niños. El derecho al deporte. Y no estoy diciendo que esto esté mal, pero es de todos sabidos que se ejerce un poder distinto cuando se está reformando la Constitución o aprobando el presupuesto que cuando se está revisando una política mucho más acotada como puede ser el deporte, sin que esta no sea, digamos, peyorativa, ¿no? Entonces, aquí también hay una distinción, ¿no? Lo mismo sucede con el gabinete, ¿no? ¿Cuáles secretarías ocupan mujeres y cuáles hombres? Creo que hoy en día, gracias a que también tenemos presidenta mujer, esto es menor, pero el avance, digamos, ha sido pequeño. Hoy, la verdad, comentábamos que es la primera vez que la mayoría de las magistradas que nos reciben, a quienes conversamos y tal, en este tribunal, son mujeres. Al principio era Zulema solita casi, o dos magistradas, y la mayoría eran varones. Claro que hemos avanzado, pero me parece importante que luego determináramos si digamos, no es nada más cubrir el número, ¿no? Las primeras estadísticas del Poder Judicial Federal decían, casi tenemos paridad de hombres y mujeres en el Poder Judicial, hasta que uno le rascaba y lo que pasa es que contaban desde oficiales judiciales hasta ministras. Entonces, claro que parecía que había paridad, pero conforme iba uno subiendo en el escalafón, como ya decía Leti, pues no, las mujeres enfrentaban barreras mucho más importantes, como el caso de los problemas de adscripción, prepararse para los exámenes, que hacían que a la medida que iba subiendo, pues eran menos las mujeres en realidad. Así que, ¿qué tenemos que medir? Ya decía Zulema, tenemos que medir el impacto, pero ¿qué quiere decir medir el impacto? Y no es fácil. Es establecer medidas que incorporan la experiencia real de las usuarias. No basta con saber cuántas mujeres solicitaron un beneficio o cuántas se hicieron acreedoras a una ayuda, sino necesitamos conocer cuántas realmente la obtuvieron, cuántas realmente la pudieron ejercer. Yo no sé si se acuerdan en los primeros programas de Progresa y de Solidaridad que a las mujeres eran las únicas a las que se les daba el dinero, pero llegaban al cajero, recibían el dinero y estaba el esposo o la pareja afuera
esperando para que se lo entregaran, ¿no? Y hay de la que no lo entregaran. Entonces, ¿quiénes verdaderamente lo podían ejercer? Aquí parecía que la estabas empoderando y quizás realmente las estabas poniendo en un riesgo de violencia muy profundo, ¿no? Porque las amenazaban para quitarles, o las pudieran amenazar para quitarles el dinero, perdón. ¿Quiénes quedaron cuando se participa en un concurso, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto tiempo y dinero les costó estar ahí, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo pudieron dedicar en los exámenes? Ya decía Leti, importantísimo. ¿Cuánto dinero les costó? Porque a lo mejor tenían que contratar a alguien que les cuidara a los hijos para poder acceder al concurso para ser juez o magistrado. ¿Cuáles fueron los trámites y qué les requirieron? Hay toda una teoría de las cargas administrativas que estudia justamente en nuestra relación con el Estado cuáles son esas barreras que nos impiden actuar. Leti ya hablaba del miedo incluso, ¿no? O sea, el tiempo, por ejemplo, no puedo solicitar esa beca o solicitar ese apoyo o ir a pedir los permisos para poner mi negocio porque solamente trabajan de 9 a 3 y yo tengo un bebé chiquito, ¿no? No sé, o estoy trabajando y no tengo nadie que me ayude o que me sustituya en la casa, o cuido, hoy en día cada vez más común, cuido a un adulto mayor, ¿no? Y no tengo quien me ayude. Entonces, también debemos de identificar si las exigencias aparentemente neutrales, como puede ser esta, de tienes que estudiar en tu casa, o hay unos horarios predeterminados, o incluso pues tu nivel de educación que te permita entender o qué tan letrada eres tecnológicamente para poder hacer algo en línea, si esas cargas son iguales entre hombres y mujeres, o no. Si en realidad hay estas cargas domésticas o estas diferencias de género, en realidad se están convirtiendo en cargas o barreras administrativas mucho más importantes para las mujeres que para los hombres. Y esto obviamente se relaciona directamente con cómo tendríamos que diseñar, y ahí ya Fabiana lo explicó perfecto, cómo tendríamos que diseñar políticas públicas que no solamente reconozcan estos derechos de manera formal, sino al mismo tiempo hagan materialmente accesibles los trámites, los costos, el lenguaje técnico, las plataformas tecnológicas o los requisitos para ejercer los derechos realmente en equidad, ¿no? Y ahí yo creo que la justicia administrativa puede contribuir a visualizar estas tensiones. Empezando por justo lo que decía Zulema. ¿Por qué, si sabemos que hay tantas problemáticas, tantas limitaciones de acceso, al tribunal llegan poquititos casos, ¿no? ¿Y qué casos llegan? Eso ya te está hablando quizás de cargas administrativas importantes, ¿no? Tengo que contratar un abogado, los términos o los plazos no los entiendo, no puedo acceder fácilmente a la página, por ejemplo, ¿no? Y desde esta perspectiva, y ahí déjenme un poco como aventurar, ahí sí creo que es verdad, esto del activismo judicial y que tanto se meten en política pública o no los tribunales, siempre es como un arma de doble filo, pero yo sí soy una convencida, y esto lo repito a cada rato, que los tribunales, y hoy más que nunca yo creo que los tribunales administrativos, dadas las condiciones de nuestro país actual, sí son grandes mecanismos de rendición de cuentas, y hay que entenderlo así, no es una persecución a la administración, es una oportunidad de que alguien analiza la actuación de la administración desde una expertise y me puede dar condiciones para mejorar. Yo lo repito muchísimas veces, cuando llegan las sentencias no las leas como un castigo. Ve qué está diciendo, qué te falló. Yo sé que es muy ingenuo, pero no me voy a cansar de repetirlo, ¿no? Y creo que eso nos puede ayudar a entender, bueno, en dónde la política pública se está atorando. ¿Okay? Y ahí, pues como me preguntaron por medir, yo diría, a mí lo que me gustaría ver, por ejemplo, es que el tribunal empezara a medir también estas cosas. Que los tribunales midieran más en su estadística, por ejemplo, de la gente que demanda cuántos son varones y cuántos son mujeres. De los abogados y abogadas que vienen, cuántos son varones, cuántos son mujeres, ¿no? ¿Cuáles son las causas recurrentes y cuáles son las principales causas de nulidad o de modificación? Si se trata,
por ejemplo, de errores en la información, si algunas de estas resoluciones tienen perspectiva de género o de las decisiones de la administración tienen perspectiva de género, o por ejemplo, pusieron pusieron las audiencias todas en las tardes, vamos a decir, y pues una persona con niños no puede acudir. Y si estas resoluciones logran identificar estos impactos diferenciados, ¿cómo podrían hacer estas recomendaciones a la administración? Y lo mismo nada más sucede ya en estos últimos 30 segundos con las tecnologías de la información. ¿Cómo las tecnologías de la información hay que cuidar que no sean una barrera más, una carga administrativa para alguien, por ejemplo, que no tiene firma electrónica? Pero ¿cómo sí pueden ser un mecanismo que acerque y que ayude a las personas? Pero es, por ejemplo, la inteligencia artificial logra hacer muchas más cosas con un lenguaje más natural, pero no está libre de formalidades, ¿no? O de cosas que necesitamos saber. Ahí lo dejo por ahorita para la siguiente. Gracias, gracias, Ana Elena, qué interesantes consideraciones. Y bueno, ahorita vamos a escuchar a la maestra Mariana Belló, quien también queremos preguntarle desde su experiencia en Oxfam Organization. Sabemos, maestra, que en México el trabajo de cuidados no remunerado equivale al 26.3% del PIB, una cifra que, por cierto, supera mucho a la industria manufacturera y al comercio por separado. Y esto evidencia que la economía mexicana definitivamente se subsidia con el tiempo de las mujeres. Organizaciones como Oxfam advierten que sin un presupuesto directo proveniente de fondos federales e impuestos locales, el derecho al cuidado no va a materializarse. Yo siempre, aquí quiero señalar que siempre he sostenido que dejamos atrás la época en la que veíamos a los derechos humanos como aspiraciones jurídicas, porque ya no necesitamos luchar por ningún derecho, todos los derechos están reconocidos en la Constitución. Por eso hace un momento decía, ¿qué hacer para que estas hermosas abstracciones jurídicas se trasladen? Y sí lo digo, al áspero mundo de la realidad que viven muchas mujeres. El mecanismo de las políticas públicas, por esto la razón por la que hablamos aquí de políticas públicas es esto, porque en los órganos jurisdiccionales conocemos de temas, violaciones a los derechos humanos que se dieron en el pasado. Realmente es muy poco porcentaje de los problemas justiciables los que llegan a entrar por todas las barreras, que es otro tema. Por ello, por eso estamos centrados en el tema de políticas. Hemos avanzado, hemos roto la línea de la diferencia judicial, nos hemos metido al terreno de las políticas públicas. ¿Por qué? Porque así nos los dijeron desde la Corte Interamericana y la Corte del país. Era un mandato. Entonces, por ello, insisto en esto, maestra, para desmantelar este subsidio invisible, ¿qué arquitectura legal necesitamos para transitar hacia una, vamos a llamar, lo dijo hace un momento Fabiana, también la doctora, el tema de política tributaria, política fiscal? Una cosa es la política fiscal de ingreso, cómo obtiene de ingresos, cómo impacta a mujeres y a hombres, y otra cosa es la redistribución del gasto público, precisamente para que las áreas de mujeres que se encargan de las mujeres, que no deberían de ser nomás esas áreas, deberían de ser todas las secretarías, y principalmente la Secretaría de Hacienda, realmente que éstas se pueda transitar con este enfoque de género, no necesariamente una tributación feminista, pero sí política, porque es un tema que nos daría para mucho tiempo, pero también el tema del presupuesto, la redistribución del presupuesto es fundamental para reducir la desigualdad. Pero bueno, ¿qué tenemos que hacer en estos temas y que inclusive se eliminen las renuncias recaudatorias, ¿verdad?, que afectan más a las mujeres y que favorecen la acumulación de la riqueza, porque en estados donde se captura eso, pues las renuncias recaudatorias siguen beneficiando a los más, digamos, a estos grupos, poniendo en desventaja a la mayor parte de la población, que son los grupos vulnerables. Es una pregunta detonadora, pero usted puede comentar lo que usted considera importante en esta mesa. Muchas gracias y gracias por la invitación, gracias a mis colegas que me antecedieron. Lo primero que quiero comentar es que mi rol en esta mesa es como
representante de sociedad civil, obviamente desde el movimiento feminista, desde el cual me adscribo completamente. Y nada, ahora que estábamos conversando desde antes de la sala, decía, qué lugar privilegiado el mío, porque, tenemos muchísimos retos y desafíos en sociedad civil, pero tenemos también el privilegio de poder soñar con la utopía del mundo que queremos para todas las personas, y cómo tiene que ser la transformación de ese mundo en el que quepan los derechos de todas las personas. Y eso es lo que nos motiva y lo que nos mueve, de tal manera que un poco decía Leti al iniciar, pues tenemos que irnos un poco más atrás. Y sí, irnos un poco más atrás es pensar que el sistema que tenemos hoy en día, el sistema patriarcal, el sistema capitalista, el sistema de incentivos, el sistema fiscal, el sistema político, definitivamente lo que hace es producir desigualdad. Producir desigualdad para las mujeres, producir desigualdad para las personas de la diversidad sexogenérica, producir desigualdad para las personas que históricamente están discriminadas en este país, porque este sistema que se juntan y ahora sí que se llevan maravillosamente bien, que es el sistema económico con el sistema patriarcal, básicamente lo que hace es imponernos un orden social que no solo es decir, que al atribuirnos características, roles, estereotipos, etcétera, no solo lo hace de manera indefensa como una distribución de juguetes o distribución de colores, sino que al hacerlo también implica quién va a tener recursos, quién va a tener poder, quién va a tener toma de decisiones, quién va a estar encerrada en la casa tomando las decisiones muy importantes que afectan a la esfera de la casa y de la familia, pero no las que afectan a toda la sociedad en donde estamos todas y todos, ¿no? Entonces, y finalmente, ¿quién va a disfrutar de los derechos humanos? Ese, digamos, así de fácil y así de complejo es el mundo y el sistema que tenemos que cambiar y que tenemos que revertir. Entonces, lo primero a poner sobre la mesa es que estamos frente a problemáticas que nosotras, desde Oxfam México y desde sociedad civil y desde el movimiento feminista, les llamamos problemas estructurales. No es que Leti o Ana o Fabiana no se organizan lo suficientemente bien para sus actividades académicas, profesionales y su vida familiar. Es que el mundo está hecho y el sistema nos está obligando a que, un poco como dice este meme, ¿no? Que las mujeres se nos trata como que trabajemos como si no tuviéramos obligaciones de crianza y criemos como si no tuviéramos responsabilidades laborales, económicas, profesionales, etc. Y el mito de las tradwives, como lo veía en un reel el fin de semana, más bien es como, yo creo que lo que está enganchando de este movimiento es más la idea de esas mujeres se ven descansadas, están bailando alrededor de la harina, los huevos y el sol de la mañana, que además cae con una luminosidad en sus cocinas y en sus granjas preciosas. Yo no tengo esa vida, ni tengo posibilidades de tener esa vida, porque si yo no, como lo decían también las colegas, si no aporto con ingresos, pues mi hija pues mañana tiene que dejar la universidad y mi suegra no puede seguir su tratamiento y nada, ¿no? La situación económica de las mujeres en este país no está para esto. Entonces, primero poner eso sobre la mesa, que el desafío no es menor, el desafío es gigantesco y
Y para eso, desde sociedad civil y del movimiento feminista estamos también muy bien entrenadas y que sabemos que son carreras de estafeta larga y de mucho alcance, pues. Lo segundo, respecto de las políticas de cuidado, que bien lo decía Leti, muchas economistas feministas desde los 70s, varias de ellas, de hecho, ya nos lo dijeron, se los dijimos, teníamos que empezar por el trabajo doméstico y teníamos que empezar a alzar la voz por todo ese trabajo que hacemos dentro de las casas y que nadie ve y que nadie reconoce y que nadie paga y que nadie remunera y que nadie que subsidia al mundo, que subsidia la economía y que todo mundo lo minimiza. Pero bueno, por muchas razones empezamos por otras agendas en México, como la de los derechos sexuales y reproductivos, la violencia, la igualdad en el empleo, que no son menores. Y ya por fin, en este sexenio, México ha entrado a entender, al menos el gobierno federal y los gobiernos estatales desde antes y varios municipales, que tiene que entrarle al tema de los cuidados. El sexenio anterior no solo no lo hizo, sino que incluso tuvo hasta declaraciones desafortunadas, como, pues para eso están los abuelitos, ¿no? Y las abuelitas, entonces quitemos las estancias infantiles y le demos pues, los 800 pesos para que cuiden los abuelos, como si 800 pesos sirviera para sostener un trabajo de crianza de un mes, de una infancia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, con este gobierno federal estamos en un nuevo momento. En un momento que tiene sus matices, porque no todo está fantástico, pero sí estamos en otro momento. ¿Cuál es ese momento? El momento es que desde que la actual presidenta estaba en campaña, luego en transición, ella reconoce públicamente que la organización social del cuidado como actualmente la tenemos, que es que las mujeres nos hacemos cargo, para decirlo pronto y claro, tiene que cambiar, porque no funciona, porque esto nos desgasta, porque esto nos empobrece en recursos, pero también nos empobrece en tiempo y en merma física, mental, social, política, etcétera. Entonces, ella pone el tema sobre la mesa, lo dice explícitamente en el Plan Nacional de Desarrollo, crea una Secretaría de las Mujeres que antes no existía y que ahora suplanta el Instituto Nacional de las Mujeres, en donde además en las atribuciones de esta secretaría tiene la obligación y la atribución de coordinar un sistema nacional de cuidados y una política nacional de cuidados, pero lo que estábamos viendo es que queda medio como en la tinta. Nos emocionamos mucho al principio, dijimos, sí, este es el sexenio, por supuesto, tenía que ser una mujer la que ponga el tema, y no parece tener mucho más empuje en este momento esa política nacional. Para empezar, esa Secretaría de las Mujeres se crea con dos pilares. Una subsecretaría que lleva toda la agenda de igualdad, la otra subsecretaría que lleva todo lo que llevaba antes CONAVIN, que ahora se traslada a la Secretaría de las Mujeres, que es el tema de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. Y el tercer pilar, que tenía que ser quien lleve la política nacional de cuidados, no se crea como una subsecretaría. Lo de cuidados queda acobijado y viviendo dentro de la política de igualdad. Entonces, no estamos allí muy contentas con esto. Ahora, eso por un lado. Por otro lado, bien lo dices, Zulema, la creación de un sistema requiere al menos la consolidación de un marco de coordinación nacional establecido desde algún lado. Idealmente desde el sistema normativo, ¿no? Desde la legislación, un sistema, una ley general
que mandate o establezca la creación y la implementación de un sistema nacional de cuidados. Podemos decir muchas cosas de los sistemas nacionales, y aquí tengo compañeras en las que convivimos en otros sistemas nacionales en la vida, y también tiene muchos matices el funcionamiento de los sistemas en este país. Pero eso no parece verse claro. No hay en el Congreso actualmente ninguna diputada, ninguna senadora que esté, digamos, con la bandera, al menos, de llevar o de continuar estas conversaciones, porque ya ha habido iniciativas para reformar la Constitución, para crear la ley secundaria correspondiente, se quedaron allá guardadas por el 20 y por el 21. Luego, tampoco hay, como que se ve claro esto, ¿no? La suma de esfuerzos institucionales para tener un acuerdo o un consenso sobre una política nacional que al menos diga: yo la voy a liderar, tú vas a poner tal cosa, tú traes tal otra, tú haces tal función, tú Hacienda nos dices cómo vamos de recursos, todos estos nos sentamos a la mesa y tú pones los servicios, tú la certificación y la profesionalización para para trabajadoras cuidadoras, etcétera, ¿no? No parecen existir estos espacios, entonces, como lo que sí va caminando es esta política de centros de educación y cuidado infantil a cargo del IMSS, muy de la mano con la Secretaría de Economía y que también la seguimos muy de cerca. Y para tocar el último punto, porque creo que ya hasta me pasé del tiempo, que tiene que ver con los recursos. Bien lo dices, Zulema, sí, evidentemente toda política nueva o innovadora que tiene que integrar definitivamente, porque hay por ahí algunas corrientes que dicen, es que ya hay servicios de cuidado, ya está el IMSS, ya están los DIF, ya están las escuelas haciendo tal o cual cosa, entonces nada más se trata de coordinarlas y organizarlas mejor y quizá darles unos pesos más y ya hay una política de cuidados, vamos a ponerle para primera infancia, que es lo que más hay, porque discapacidad y personas mayores estamos en la lona. Entonces, nos preguntamos, pero entonces la crisis de cuidados que tenemos las mujeres en el país, si ya hay tanta cosa de cuidado, ¿de dónde sale? Evidentemente no. Evidentemente sí hay políticas, sí hay acciones de cuidados, pero no bastan. Entonces, la lógica de pensar en un esquema de redistribución del gasto público y del presupuesto, un poco como que para hacerle un huequito, a ver, aquí vienen llegando los cuidados, tú hazte un lado y tú hazte un lado porque yo necesito recursos, puede funcionar, pero en un momento muy acotado. Definitivamente esta es una política nacional que va a requerir recursos, va a requerir de mecanismos reforzados de generación de ingresos en este país. La Ciudad de México, como bien lo decías, Leti, a la hora que empieza a implementar una política, que es una política muy basada en infraestructura, en zonas discriminadas, marginadas, etcétera, piensa en un mecanismo que es el 1% del impuesto sobre la nómina, que se va a, digamos, a apartar para hacer un fondo para la construcción de estas utopías. Entonces, sí necesitamos definitivamente una reforma fiscal que piense en lógica de los ingresos de este país tienen que obtenerse y recaudarse para invertir en las garantías de los derechos humanos de las personas, para invertirse en la reversión de estas condiciones estructurales que decía desde el principio, y hay allí una voluntad política gigante que desde Oxfam México insistimos, y bueno, queremos creer en esta lógica de las utopías posibles con las que trabajamos, que
En algún momento podríamos estar sentándonos en una gran mesa de conversación multisectorial para poner sobre la mesa que quienes más tienen en este país paguen más y que esos ingresos sean realmente usados en la garantía de los derechos de las personas y en el cierre de brechas de desigualdad. Gracias, Mariana. Bueno, qué temas tan interesantes que de hecho se ha hablado ya se han hecho llamados para que haya una renta universal precisamente a la riqueza para evitar la evasión, la elusión fiscal y que muchos de los recursos que se generan en nuestro país se vayan a paraísos fiscales, porque las personas más afectadas principalmente son las mujeres y los grupos vulnerables. Y aquí hay muchos temas que valdría la pena darle la oportunidad a nuestras panelistas de tener la oportunidad de comentar algún punto que hayan considerado relevante de lo que dijeron las otras compañeras o agregar algún otro aspecto como punto final. Yo solo quiero agregar aquí, doctoras, que si bien es cierto, ha quedado claro que México ha dado pasos grandes en legislación, lo ha documentado inclusive ONU Mujeres, inclusive la OCDE y el BID señalan que cuando nosotros hablamos de Sistema Nacional Integral de Cuidados, no se refiere solamente a las guarderías, sino es otro sistema en el cual las personas que cuidan también entran a un sistema formal de seguridad y también es cuidado de personas adultas mayores, personas con discapacidad, hijos, para liberar del tiempo a las mujeres para que puedan trabajar, porque la mayoría de las mujeres están en trabajos informales y no van a obtener seguridad social, que todavía viene a agrandar la brecha de desigualdad al final. Pero bueno, a mí me tocó participar en el Sistema Nacional para la Igualdad que se hizo en el sexenio anterior y de verdad que como política pública, como diseño, partiendo de un diagnóstico, el trabajo que se hizo estando Nadine Gassman en la Secretaría, al menos como política, ha sido una política extraordinariamente diseñada y con grandes esfuerzos. Por eso el tema aquí, o sea, yo sí puedo constatar de la Política Nacional para la Igualdad que se hizo. La política está. Sin embargo, ¿por qué batallamos para instrumentar? ¿Qué tenemos que hacer para hacer efectivo esto? Porque las leyes está, el Sistema Nacional para la Igualdad está todo eso. ¿Qué nos falta por hacer para que realmente se aterrice? Y por eso yo hablo, las políticas es el mecanismo por el cual, y para la política, una parte fundamental es el presupuesto, no todo, porque requerimos un esquema de viabilidad para que realmente puedan funcionar, para que no se quede en un mito. Entonces, haciendo estas consideraciones de la urgencia que lo ha señalado inclusive el BID, que el gasto, que no se vea como en gasto, se tienen previsiones que generar un sistema nacional de cuidados implicaría que la riqueza del país subiera, inclusive el Producto Interno Bruto, porque la aportación al trabajo formal de las mujeres es mucho, es decir, redistribuir el gasto público para financiar con recursos públicos el sistema de cuidados le traería a México todavía un beneficio mayor, o sea, se pagaría con creces porque la riqueza de las mujeres que pueden generar es mucho más y está documentado por el BID, inclusive también por la OCDE. Entonces, ahorita, ya con este preámbulo, le doy en el mismo orden a la doctora Bonifaz el uso de la palabra para que haga alguna referencia o comente lo que considere. Gracias, Zulema. Sí, se dijeron muchas cosas en las que me quiero detener, pero me gustó mucho cómo recordó Mariana el tema de los sistemas, porque nos enfrentamos justamente a sistemas que no vemos, pero que están allí. Y eso liga un poquito cuando Anel te decía, se distinguen hombres y mujeres, y yo creo que el siguiente esfuerzo es trabajar perspectiva de género con también perspectiva interseccional. Porque lo hemos trabajado tú y yo juntas, cuántas personas migrantes vienen, poquísimas, cuántas personas con discapacidad, cuántas personas indígenas, y entonces ya el universo te cambia por la serie de sistemas que te van impactando de manera diferenciada.
Y sí, estamos hablando del presupuesto y luego viene, pero ¿quién decide? ¿Quién toma esas decisiones? Y yo coincido en que en este sexenio sí mejoramos en algunas cosas. Por supuesto que yo soy de las personas que cree que no fue una buena decisión dejar a Céfala, la Secretaría de las Mujeres, del tiempo que lleva, y falta un mes más, porque es una muy mala señal política de decir es lo que me interesa, pero la puedo dejar sin cabeza y no pasa nada. En el informe de México ante la CEDAW del año pasado, se vio que pasábamos del Instituto de las Mujeres a Secretaría con menos dinero y con peores sueldos. Entonces, pues no son cambios que en los hechos benefician. Y el punto concreto triste que quiero tocar hoy es que Zulema ha estado hablando mucho de los estándares y cómo nos fueron llevando los organismos internacionales hacia dónde tenemos que llegar. Y lo que les quiero decir es que la gran preocupación hoy a nivel Latinoamérica es que esto que decías, los derechos ya están conseguidos y ya están en el papel, en la mayoría de los países de la región están yendo para atrás. Por gobiernos de ultraderecha, como el de Argentina, como ahora el de Chile, como el que tiene Paraguay, como el que tiene Perú, como el que tiene Ecuador, como el que ya tiene Colombia. Y entonces el tema es que algo que veías que íbamos muy bien, los derechos que primero retroceden son los derechos de las mujeres y los de la población LGBTI, son los que se vuelven a cuestionar. Nosotros no podemos dar ningún derecho por conquistado porque la amenaza está allí, desde las Trade Wives. A mí me tocó estar en Paraguay con una mujer argentina, siendo mujer, impidiendo el retroceso, y te dicen, pero es una mujer la que lo está diciendo, porque presencia de mujer no te garantiza la perspectiva de género. Entonces, mi preocupación va sobre cómo está América Latina. Me tocó ser relatora para Brasil, y yo quise documentar el retroceso con Bolsonaro, y Bolsonaro tuvo mucho cuidado en no hacer cambios jurídicos, sino solo dejó instituciones sin dinero o incompletas, como también sucedió el año pasado, el sexenio pasado aquí. Si yo no quiero que una institución funcione, no la dejo trabajar, y ya con eso no está funcionando. Pero ya lo más grave, yo no sé si les vengo a amargar la tarde, pero lo más grave de todo es que también está en riesgo hoy la ONU, la CEDAW, que no tienen dinero para funcionar, y están en riesgo Comisión y Corte Interamericana, porque han ido metiendo a las personas para fomentar los retrocesos. Entonces, hoy empezó a sesionar ayer comenzó a sesionar la Comisión Interamericana, yo estoy casi en contacto con los comisionados, y la preocupación es muy grande porque entra la agenda de Trump directa o quito dinero y no te dejo trabajar. Entonces, bueno, eso no es para documentar el pesimismo, sino que sí tenemos que saber que ahorita México es un país de privilegio y que tendríamos que tener todavía la claridad para saber que estamos en un régimen de excepción en América Latina y que todos los esfuerzos que hagamos van a ser fundamentales porque vamos a seguir siendo punta de lanza y vamos a estar en los ojos del mundo en algún momento, porque somos los únicos que ahorita no tenemos amenazas. Así es, doctora. Muchísimas gracias. Bueno, Fabiana, te toca tu turno. Muchas gracias. Yo quiero retomar el comentario que hacías sobre el Tribunal de Cuentas de Francia. El Tribunal de Cuentas de Francia hizo una evaluación en 2023 de 10 años de políticas públicas en materia de igualdad de género. A partir de una consulta pública dijo, bueno, tenemos todos estos documentos programáticos, tenemos todo este arsenal legislativo, cómo estas políticas públicas que hemos implementado en los últimos 10 años se han concretado, qué resultados medibles tienen. Y bueno, para sorpresa de nadie, los resultados son sumamente limitados. Y lo que determina diciendo el Tribunal de Cuentas es el error está en el método. Las políticas públicas tienen que implementarse de manera global, de manera sostenida en el tiempo, de manera coordinada entre las instituciones y tienen que estar sometidas a constantes ajustes y evaluaciones y revisiones. Y quiero poner el ejemplo precisamente también de algo que mencionaban tanto la doctora Leticia Bonifaz como Ana Elena, que es el caso de las políticas de igualdad de género en el Poder Judicial de la Federación.
Ahí, entre 2019 y 2022, bajo la presidencia del ministro Arturo Saldívar, retomamos precisamente el diagnóstico que había hecho, que se había hecho la presidencia Juan Silva Mesa, que identificaba pues el cargo de secretaria de Estudio y Cuenta como el techo de cristal. A partir de las mujeres llegaban en números más o menos paritarios hasta el cargo de secretarias de Estudio y Cuenta. Y a partir de ahí, el siguiente escalón de la carrera judicial, teníamos nada más un 20% de mujeres frente a un 80% de hombres. Y estaba ya muy explicado en ese documento cuáles eran los problemas, las labores de cuidado, las adscripciones que eran difíciles pues para las mujeres tomar la decisión de enfrentarse a adscripciones. Entonces decidimos implementar varias medidas. La primera, los concursos exclusivos para mujeres, únicamente para nombrar juezas y magistradas. Esto acompañado de un sistema de adscripciones preferentes. Las mujeres podían decirnos dónde querían ser adscritas. Licencias de paternidad y bueno, este era más o menos el paquete inicial. ¿Qué es lo que pasó? Que logramos reducir esa brecha, pero fueron surgiendo otros problemas. Para empezar, resistencias institucionales internas muy, muy fuertes. ¿Qué es lo que pasó con las adscripciones? Que las mujeres pues pedían ser adscritas al lugar donde ya estaban. Entonces, si solo había un juzgado, el juzgado en el que trabajaban se convertía en su juzgado de adscripción y enfrentaban unas resistencias de sus compañeros que creían que el lugar se los habían robado. Entonces, había insubordinación, les metían, se enfrentaban a un ambiente hostil, a un ambiente en el que realmente no eran obedecidas, se les amotinaban y fue terrible. Entonces, ¿qué hicimos para esto? Hicimos en coordinación con ONU Mujeres un programa de capacitación y de sensibilización de género para todo el Poder Judicial de la Federación. Más allá de la perspectiva de género, cursos de sensibilización en materia de género para toda la gente que trabaja en el Poder Judicial de la Federación. Esto también se enfrentó a resistencias de jueces y magistrados que tenían que tomar estas sensibilizaciones de género. Y a mí me tocó estar en una reunión con un magistrado que dijo: es que me parece un insulto de la institución a nosotros que tenemos tantos años trabajando aquí, que hemos dejado la vida aquí, que nos tengan que dar estos cursitos. Sí, que le parecía un insulto. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasó después? Bueno, ya finalmente ya no pudimos ver los resultados, pero no hubo estos esfuerzos no se sostuvieron finalmente en el tiempo, porque dependen mucho de liderazgos transitorios. Claro. No tenemos realmente andamiajes institucionales que aseguren esta necesidad de que las políticas sean globales, sostenidas en el tiempo, coordinadas y sujetas a ajustes. Tenemos que también generar espacios institucionales que permitan transeccionalmente o después de cada presidencia seguir avanzando en las políticas. Y bueno, pues sí, es un reto enorme que va además acompañado pues de la lentitud del cambio cultural que subyace finalmente a todo el problema. Así es. Gracias, Fabiana. Fundamental el tema cultural, que es otro tema digno de todo un panel. Ana Elena, tiene tu. Muchas gracias. La verdad es que hay muchas cosas que me gustaría comentar y siempre aprendo mucho con ustedes. Muchas gracias de verdad por invitarme. Bueno, quizás lo primero diría Fabiana y tú, Zulema, también. Creo que ahora el reto va a ser medir cómo con la elección de jueces y magistradas, yo creo que también ahí va a haber importantísimas desigualdades que cosas como las cargas domésticas, los techos de cristal y los pisos pegajosos van a ser, quizás, no quiero decir ni más ni menos, diferentes. Y creo que habrá que diagnosticar qué significa eso y cuáles son las barreras que esto implica, porque salir a hacer campaña es una cosa que toma muchísimo tiempo, bueno, seguramente ustedes me pueden decir mucho mejor, que no respeta nada de los horarios de las cargas domésticas y que además cuesta dinero. Y ahí, bueno, pues como retomar un poco lo que decía Mariana y Leti, sí, yo también creo, pero cada vez estoy más convencida de todos estos estudios que miden la brecha entre el deber ser y el ser. Y sí, hay en muchísimos temas que tenemos una normatividad impresionante, pero que son piezas de museo, que no reflejan la realidad que estamos viviendo en muchísimos temas y que
como bien decía Leti, ni siquiera hay que cambiar la norma, simplemente hay que desfondar la institución que la tiene para en realidad casi denegar el derecho. Entonces, ahí yo creo que no se nos puede olvidar esta frase de Sunstein, los derechos cuestan. ¿Me vas a decir que el derecho al cuidado es un derecho? ¿Con cuánto dinero? Dime cuánto dinero le vas a poner, porque si no, no me estás dando un derecho. Los derechos cuestan. Naciones Unidas acaba de emitir, con motivo del análisis que está haciendo de los ODS que teníamos para 2030, estos Objetivos de Desarrollo Sostenible, a los que ya dijo no vamos a llegar a ninguno. Uno de los más atrasados es acceso a la justicia, instituciones sólidas. Cuando habla de acceso a la justicia, quiere decir en realidad acceso a los derechos, a poder ejercer los derechos. Y ahí hay un tema interesantísimo, y lo que dice Naciones Unidas es, y lo decía Mariana muy bien, este sistema del capitalismo que pretende que vamos a acabar con la pobreza siempre generando más riqueza, es falaz. Llega un momento, no vamos a generar más riqueza. Lo que hoy en día estamos viendo es que la riqueza cada vez se concentra más. Y entonces ahora el 0.01% de la población ya son trillonarios. Ya no hay millonarios, ya hay trillonarios. Mientras que el resto de los recursos se divide entre personas, hay una mayor población que vive con muy poquitito del PIB, ¿no? Entonces, creo que aquí, y eso creo que también debe de aplicarse cuando estamos hablando del presupuesto, de cuestiones fiscales. Si vamos a esperar a encontrar más, digamos, a cobrar más impuestos o a recibir más ingresos vía impuestos para generar la política de cuidados o para más bien fondear la política de cuidados, sentémonos a esperar. Más bien creo que lo que tenemos que pensar, y ya está la propuesta de Mariana Mazzucato sobre, por ejemplo, gravar las herencias. Hay una respuesta interesantísima de México Evalúa sobre que eso en realidad en México, de nuevo, va a sonar divino en el papel, pero va a ser muy difícil de ejecutar, justamente porque requiere de todo un sistema. Pero entonces, ¿cómo mejoras, digamos, en este caso, la recaudación y la redistribución, la priorización de qué es lo importante y a qué le pones el dinero? Muchísimas gracias, Ana Elena. Mariana, tu turno. Gracias. Esta pregunta que la traduzco en cómo hacer que las cosas sucedan, desde sociedad civil tenemos un superpoder. Y es que podemos, y de hecho lo hemos comprobado, volver los temas escándalos públicos. Y desde el feminismo lo hemos sabido hacer también. O sea, cómo, y voy a poner un ejemplo muy, muy concreto. En un municipio, en cualquier municipio del país, en donde medio funciona el sistema para atender violencia contra las mujeres. Y digo medio funciona porque siempre son sistemas bastante porosos, pero pienso en el sistema de violencia porque es de los que más ha sentado raíces, porque justo si un policía no hizo su trabajo o la fiscalía no recibió a la mujer o el centro de justicia no la alojó, o el albergue no la alojó una noche porque no tenía lugar, o la Secretaría de las Mujeres no le hizo el oficio para que la atendiera no sé quién, Esa situación de esa no coordinación o desatención puede volverse un escándalo, como en algún momento fue también la atención de las muertes maternas, ¿no? Que hasta los presidentes municipales, a ver cómo le hacían, ponían su coche, ponían su troca, su lancha, lo que sea, para trasladar a una mujer, porque un caso de muerte materna les afectaba en los indicadores y no iban a llegar a los indicadores del milenio y a los resultados y tal. Ese trabajo de decir instituciones no hacen su trabajo, lo vamos a volver un escándalo nacional. O sea, ese es nuestro superpoder y en eso pasamos gran parte de nuestro trabajo. Y también les decimos a las instituciones, úsennos para que nosotras digamos lo que ustedes no pueden decir. Entonces, cuando
desde mi perspectiva, en materia de cuidados vamos a estar viendo algunas transformaciones. Cuando sea un escándalo que una mujer le pregunten, alguien decía por aquí, todavía le pregunten en una entrevista de trabajo, y te empiezas a embarazar y tus hijos todavía están pequeños y ¿quién los cuida? Que sea un escándalo que un funcionario del Tribunal de Justicia Administrativa no tome su licencia de paternidad o la tome y la use para hacer trabajo desde casa. Que sea un escándalo no pagar adecuadamente a una persona que cuida de otra persona en nuestros hogares. O sea, cuando lo volvamos socialmente escandaloso y que también todo el mundo empieza como a no querer formar parte de ese escándalo. Entonces, claro, hay todo otro trabajo de coordinación, de institucionalización, de presupuestos, de reformas de ingresos que necesitamos, que todo tiene que ir como coordinándose y armándose para que desde diferentes frentes vayamos logrando los cambios. Y por último, lo iba a decir al principio, pero suscribo todo lo que comentas sobre el escenario tan dramático que tenemos de retroceso en derechos en toda la región, del privilegio de tener todavía formar parte de este pedacito de mundo donde tenemos un gobierno progresista con todas las dificultades y los desafíos que tenemos en México, pero que nada, estamos a años luz de esta andanada de desmantelamiento de recursos, de instituciones, de mecanismos que tanto trabajo, por lo menos a las mujeres, nos ha costado construir para preservar nuestros derechos y que, sí, como lo decía nuestra querida Simone de Beauvoir, faltará una crisis para que lo primero que se tire por la borda sean los derechos de las mujeres. Y nada, es triste, pero estamos en ese riesgo. Muchas gracias. Gracias, Mariana. Bueno, agradezco profundamente la visión de nuestras panelistas. El propósito de esto es precisamente escuchar, reflexionar, enriquecer los puntos de vista para generar temas propositivos en la agenda y enfocar precisamente hacia dónde tenemos que voltear a ver precisamente para que se hagan realidad el derecho, por un lado, de acceso a la justicia a las mujeres, el derecho a la igualdad, a la no discriminación y a la violencia. Es importante acudir también a indicadores, en este caso el del INEGI, Estudio de Hombres Mujeres en México, que presentó el INEGI, donde todavía dejan claras las brechas de desigualdad en el ámbito privado, totalmente marcado, y también en el ámbito público, y por esto la importancia de ponerlo para que vayamos, digamos, abundando en estos temas. Y bueno, yo sí digo, buenas intenciones para avanzar, definitivamente sí tenemos, pero no es suficiente, requerimos el diseño, la viabilidad institucional. ¿Qué terreno necesitamos tener para que realmente estas políticas cumplan sus objetivos? Este es el tema, porque es ejemplar el avance normativo, lo dije desde el principio. Sin embargo, los indicadores dicen que en algo estamos fallando, que tenemos que corregir, que es el propósito de esto, para hacer realidad el derecho a la igualdad. Yo les agradezco mucho su atención y bueno, les deseo muy buenas tardes. Agradecemos a nuestras panelistas y moderadora por sus excelentes participaciones. Y a continuación, le pedimos al magistrado presidente de este órgano jurisdiccional, doctor José Ramón Amieva Gálvez, nos honre con un mensaje. Muy buenas tardes para todas y todos. Muchísimas gracias por esta oportunidad que se nos presenta el día de hoy, de poder recibir de primera mano, de primera fuente, los conocimientos, las visiones, pero sobre todo esa energía que debemos de contar las personas juzgadoras en materia administrativa para realizar nuestra función con perspectiva de género.
Quisiera iniciar señalando que siempre después de tener una serie de intervenciones de tanta calidad, con tanta sensibilidad, de manera brillante, inspirada, diría yo, pues uno tiene que corresponder siempre señalando cuál es el esfuerzo dentro del ejercicio de la justicia administrativa en un esquema de gobernanza del país. Iniciaría señalando que nosotros tenemos como principal función generar la impartición de justicia, de donde se deriva la teoría de la decisión judicial. Y en esta teoría de la decisión judicial implica construir una base jurídica que sea ampliada a través de una visión de género y que se realice bajo una práctica profesional y ética, multidimensional e interseccional, y construir lo que es el lenguaje de las personas juzgadoras en nuestras resoluciones o sentencias, la argumentación jurídica. Esta argumentación jurídica creo que el día de hoy se ha visto nutrida por toda una serie de líneas de pensamiento que va a permitirnos desarrollar nuestro trabajo, generando no solamente el análisis de legalidad, que es al sistema de reglas normativas, es decir, no solamente es ver qué es lo que nos encontramos en el derecho positivo, y yo agregaría la interpretación que en su momento dio el legislador para construir ese sistema de normas. Además es conocer estos principios bajo un enfoque de género que den sentido de fondo a la condición jurídica de esta visión de género, que expliquen los contenidos y principios de un sistema, que lo voy a tocar más adelante, este Sistema Nacional para la Igualdad Sustantiva entre los hombres y las mujeres, que reitero, para mí, si partimos desde un concepto arborescente que agrupe los derechos y políticas públicas en materia de perspectiva, visión, enfoque e interseccionalidad de género, pues esta es la raíz principal de ese esquema arborescente, y que nos permitan además corregir las dispraxis o las malas prácticas que vienen acumulados. No sé, con el tiempo sabremos cuál es la dimensión, si es que todavía queda resabios de un patriarcado en el sistema de justicia administrativa, en esta institución, y evidentemente verificar siempre todos los actos administrativos, todas las políticas públicas son sujetas a control de legalidad. Esa es nuestra función. Y aquí tendremos que, en ese control de legalidad, atender si esta perspectiva de género ha sido contemplada, considerada de manera adecuada, o si su inaplicación, su omisión o su perversa distorsión está generando una afectación en la esfera de derechos de las mujeres. Señalar que además tendremos que generar una coherencia, que no existan antinomias, que no se presenten lagunas y sobre todo que sea clara y contundente esta argumentación para nuestra resolución, es decir, que den respuesta unívoca a cualquier duda sobre la interpretación, es decir, que se imparta justicia, que se cuente con una decisión judicial. Estamos evidentemente nosotros trabajando para que sea transparente, que se ejerza a manera de rendición de cuentas, cuáles son los criterios de revisión de legalidad y yo diría de aplicación de principios de manera conforme de todos en nuestra elaboración de sentencias y resoluciones. Y nosotros hemos encontrado una oportunidad y hemos encontrado un mensaje a través de la doctora Claudia Sheinbaum, que es nuestra presidenta de la República. Primero, el mensaje ha sido que en todas las propuestas que ha enviado al Senado nuestra presidenta, 3 de cada 5 personas magistradas que han sido sometidas al Senado han sido mujeres. No lo veo como una situación de paridad, lo veo como una situación de mensaje de que es precisamente ella quien está reflejando la lucha
y todo el precedente que se ha dado para precisamente que se logre esta igualdad en el ejercicio de la profesión y de la dedicación, yo llamaría de la vocación de ser juzgadores, personas juzgadores administrativas. Y la otra es la oportunidad. Señalaba la existencia del Sistema Nacional de Igualdad. Este Sistema Nacional de Igualdad Sustantiva entre hombres y mujeres, en donde se nos ha dado, por voluntad del legislador y por acompañamiento y convocatoria de Presidencia de la República, un lugar a este tribunal. Vamos a trabajar para llevar a ese sistema, evidentemente, propuestas y un esquema de coordinación, porque toda visión sistémica y multidimensional pues, implicará la coordinación con quienes conformamos ese órgano colegiado. Vamos a llevar a través de un grupo de trabajo que el día de hoy pues quiero anunciar. Ese grupo de trabajo para dar seguimiento a las labores del Sistema Nacional de Igualdad Sustantiva entre hombres y mujeres se integrará por la magistrada Ariadna Camacho Contreras, y aquí hago un espacio para señalar que ha sido recientemente designada presidenta del Colegio Nacional de Personas Magistradas y Exmagistradas, y que un claro ejemplo es que pues de manera paritaria la integración ha sido entre hombres y mujeres como personas juzgadoras. Y creo que una parte de lo que hemos recibido el día de hoy es que se pueda llevar en la vida privada de las personas juzgadoras esta política de cuidados que estamos nosotros señalando. Va a estar también considerada la magistrada Selene Cruz Alcalá, quien lleva todos los esfuerzos, ahorita presidiendo la tercera sección en materia de aplicación de responsabilidades graves cometidas por servidores públicos, en donde también evidentemente esta perspectiva y este enfoque de juzgamiento, tanto en la calidad de quienes han sido agraviadas por el actuar de los servidores y exservidores públicos, como también en su condición muchas veces de personas señaladas como presuntas responsables, pues requiere este enfoque. El magistrado, la magistrada Magali Iraíz Mendoza Ríos, quien nos ha acompañado en toda una serie de diseño. Nosotros evidentemente tenemos facultades concurrentes también en la elaboración de políticas públicas al interior de la Administración de Justicia y nos ha apoyado de manera muy decidida. El magistrado Omar Sánchez Sánchez, que además de tener conocimiento en materia de responsabilidades de servidores, ha tenido un desempeño brillante en la Fiscalía de la Ciudad de México, encabezando labores de igualdad sustantiva en la aplicación o en la procuración de justicia. El magistrado Francisco Medina Padilla, quien es nuestro representante en el Sistema Nacional Anticorrupción, en donde vamos a proponer que ese Sistema Nacional Anticorrupción cumpla con los alcances para los cuales fue previsto. Porque aquí todo lo que señala, lo que se aborda como tema de injusticias, como temas de desigualdades, pues eso también está muy ligado a la corrupción. Y el magistrado Ernesto Martínez Franco, quien ha destacado, porque lo hemos señalado, ha sido desafortunadamente, bueno, afortunadamente para él, desafortunadamente para quienes somos magistrados, él ha sido la excepción que ha confirmado la regla, porque dentro de esta convocatoria que ha organizado la unidad técnica y la Comisión de Género, ha sido el único magistrado que ha destacado por la calidad y alcance de sus sentencias y ha sido reconocido por un órgano técnico para poder aplicar con visión y enfoque de género este tipo de resoluciones. Entonces necesitamos dispersar y he pedido a la magistrada Ludmila Albarrán Acuña que sea la coordinadora de los esfuerzos que nosotros presentaremos ante este sistema. Evidentemente vamos a necesitar, compañeras y compañeros, la participación de la comisión, de la unidad y de todas y todos. Esto es un esfuerzo conjunto y evidentemente si no se tiene esa participación amplia, decidida en este tema, no vamos a poder avanzar.
Entonces, pues señalar que hemos prestado mucha atención a todo lo que se ha comentado, decir que, por ejemplo, en los temas de presupuesto, de asignación de recursos, pues nosotros evidentemente no podemos influir en los esquemas de asignación de recursos. De hecho, nosotros hemos sido históricamente y de materia y por inercia un organismo o un órgano de justicia autónomo que hemos sufrido evidentemente pues el recorte y la falta de incremento del presupuesto. Sin embargo, sí hay una acción que quisiera compartir que estamos trabajando, que es la acción para el derecho al buen gobierno o a la buena administración, que es una acción autónoma que yo considero que además, ¿qué es lo que hacemos en este tribunal? Nosotros conocemos de la responsabilidad por el actuar irregular de la administración pública, conocemos del lucro cesante, pero creo que tenemos que ir a través de una acción que asegure que cualquier persona que se ve afectada en la asignación de recursos públicos, se ve olvidada, se ve discriminada, se ve violentada, pudiera tener acceso a un mecanismo de exigencia de justicia que desde mi punto de vista, estamos trabajando en ello, sea esta acción autónoma para el ejercicio del buen gobierno o de la buena administración. Ahorita lo estamos enfocando principalmente a las previsiones municipales del 115 constitucional en cuanto a los municipios, pero yo señalaría, por ejemplo, cuando los municipios asignan recursos para un espacio público, ¿acaso consideran que sea un espacio libre de violencia, donde puedan acudir las mujeres a llevar a cabo la labor de crianza? Pues creo que no, ¿verdad? Y ya ni siquiera hablemos en las otras facultades. Pero además, esto puede ir señalado, es un mecanismo de garantía de ejercicio de derechos, puede ser aplicado a los DESCAS, por ejemplo, y evidentemente puede ser aplicado para un ejercicio total de los derechos de las mujeres. Entonces, eso es algo que nosotros consideramos. Y en materia fiscal y tributaria, también estamos haciendo un reconocimiento importante, sobre todo a través de la formación constante que tenemos. Y aquí es donde entra señalar que por vez primera, bajo los esfuerzos de la coordinación de la unidad técnica, de la Comisión de Igualdad, con la participación decidida del colegio de este tribunal, vamos a impartir el diplomado en materia de justicia administrativa con un enfoque de género. Pues vamos evidentemente a someterlo a su opinión. Iniciamos el día 11 de agosto. Como siempre, pues los recursos no son los suficientes. Aquí contamos, no contamos con los recursos suficientes, pero tenemos la voluntad y la participación. Veo, por ejemplo, a la magistrada Susana Mercado, quien va a colaborar en la parte de Derecho y Justicia Administrativa en materia ambiental con enfoque de género. Y así, poco a poco, estamos nosotros incorporando una plantilla para ir formando, culturizando e involucrando de manera efectiva en la labor de impartición de justicia administrativa esto. Cuando señalo lo que nosotros estamos haciendo, reitero, no es una situación de presunción, es que nos gusta compartir porque lo tenemos vivo, lo tenemos vibrante y creo que estos momentos son verdaderamente importantes para poder decir, híjole, gracias por venir, por compartir de manera generosa, reitero, sus conocimientos, pero sobre todo de hacernos partícipes en este cambio, en esta transformación de visión en cuanto a las políticas públicas. Bueno, pues nuevamente mi reconocimiento a la magistrada Zulema por llevar la convocatoria de estos eventos, el llamado a todas las compañeras y compañeros del Tribunal Federal de Justicia Administrativa para que asistan a este tipo de eventos, para que nos sigan en redes, para que verdaderamente sean recipiendarios de todo este conocimiento que se está impartiendo y
pues decirles que continuamos, esperemos de verdad tenerlas en este espacio, sientan suyo este espacio, somos aquí aliadas y aliados todos, coincidimos sobre lo que ustedes han señalado y además queremos aportar en cómo llevarlo a cabo en el ámbito de nuestra encomienda institucional. Muchas gracias por el favor de su atención a todas y a todos. Muchas gracias por sus palabras, magistrado. Y para cerrar con las intervenciones, le pedimos a la magistrada Ariadna Camacho Contreras nos pueda ofrecer un mensaje de cierre. Muchísimas gracias, magistrado presidente. Quiero comenzar agradeciendo a todas las integrantes de este panel, de manera muy especial a la magistrada Natalia Telles Orozco por su participación especial, a la magistrada Zulema Mosri por la impecable moderación de esta mesa y su destacada intervención, y asimismo extiendo un reconocimiento a las importantes panelistas que hoy nos acompañan. Reconocemos la trayectoria de cada una de ustedes. El título que hoy nos convocó, que es Políticas Públicas con Perspectiva de Género, del diseño institucional al acceso a la justicia, resume la precisión del dilema central y que han dicho muchas de ustedes. ¿Cómo transformamos, cómo materializamos esa norma en la ciudadanía? ¿Cómo una mujer que sale a la calle o una persona que llega al tribunal, cómo realmente se materializan los derechos, como lo han dicho todas ustedes? Ese es el gran reto. Sin embargo, las participaciones de ustedes sin duda han sido muy importantes, primero, para hacernos conscientes de que el equilibrio real, como lo dijo la doctora Leticia Bonifaz, se da cuando realmente se busca el equilibrio entre el espacio público y el espacio privado, y creo que es algo que nos debe de concientizar muchísimo. Agradecemos también las palabras de la doctora Fabiana Estrada, que nos dice que, bueno, las políticas públicas sin dientes fracasan. Nos habla de cómo la presupuestación con perspectiva de género es fundamental para abatir las desigualdades. Habló de las 6 preguntas que cada política tiene que hacer para que estén correctamente contestadas y se pueda materializar la perspectiva de género. La doctora Ana Elena Fierro nos habla justamente de cómo hacer que estas políticas no solamente se midan por los números. Aquí nos deja una importante tarea al tribunal cuando nos dice cuántas mujeres son las que denuncian, cuál es el acto impugnado y cómo estamos resolviendo las personas magistradas al interior de este tribunal. Sin duda son reflexiones muy importantes y bueno, la parte número 4 de la doctora Mariana Bello, hablamos del tema de la economía que sostiene el trabajo de las mujeres, ¿no? Cómo podemos desmantelar este subsidio invisible y los importantes retos que tenemos también en la parte económica. Creo que en México, en mi perspectiva, tenemos una visión privilegiada. Apenas en 2014 es cuando se hace la iniciativa de paridad de género, es decir, apenas hace 12 años parecía impensable que tuviéramos esa legislación paritaria para lograr que la mitad de las legisladoras fueran mujeres. Entonces, me parece que ese es un avance muy importante en el Poder Legislativo. En el Poder Legislativo 2024, México tiene su primer mujer presidenta. Ya lo dijeron ustedes, hoy tenemos un gabinete paritario. Tenemos 13, 14 gobernadoras en nuestro país y hoy con la reforma al Poder Judicial, lo dijo la doctora Fabiana Estrada, ¿no? Teníamos los números donde decíamos que un importante porcentaje de mujeres trabajaba en el Poder Judicial, sin embargo, 20% ¿no? eran magistradas de tribunales colegiados y un 30% ¿no? juzgadoras de distritos, la última estadística. Hoy se nos da la oportunidad con la reforma al Poder Judicial de realmente transformar estas instituciones y considero que en México sí estamos viendo un avance en el tema de las mujeres, en el tema de la participación y como lo hemos dicho, la responsabilidad para lograr la perspectiva de género en la aplicación de las políticas públicas está en las manos de todas y todos los funcionarios, porque como hemos dicho, este tema de perspectiva de género no solamente implica la visión de las mujeres, necesitamos que más hombres se involucren en estas acciones de perspectiva de género. Manifestaban justamente sus experiencias, ¿no? De que muchas veces muchos hombres no tienen esta visión de qué es la perspectiva de género, de cuáles son esas barreras estructurales por las que pasamos las mujeres en este país. Pues bueno, como se ha abordado a lo largo de esta jornada, de nada sirve un diseño institucional impecable en el papel si al momento de la ejecución persisten las barreras estructurales, inercias burocráticas o sesgos que terminan neutralizando sus alcances. Por eso es muy importante que la política pública sea verdaderamente transformadora. Se requiere de evidencia sólida y aquí en el tribunal pues trabajaremos para seguir logrando esa evidencia.
Cuando revisamos, y nosotros como tribunal, como les dije, tenemos una importante tarea, cuando revisamos la actuación de la autoridad, la validez de los actos administrativos o la aplicación de la norma pública en el control de legalidad, también estamos determinando si la administración pública actúa con apego a la equidad o si sus decisiones profundizan una desigualdad. El examen de los actos de autoridad con perspectiva de género es la vía para exigir que el compromiso del Estado con la igualdad sustantiva no se quede en el discurso, sino que se traduzca en una vivencia real para las personas. Espacios de diálogo como el que hoy tenemos nos recuerda que la construcción de un Estado más justo exige articular conocimientos, evidencias y experiencias. Por eso agradezco la participación de este espacio donde esté la sociedad civil, la academia y la iniciativa privada para justamente fortalecer este diálogo. Quiero hacer también un especial reconocimiento a la Comisión para la Igualdad de Género del Tribunal por hacer posible este espacio y a la magistrada Zulema Mosri por mantener una agenda comprometida con la transformación institucional y el acceso efectivo a la justicia. Y gracias nuevamente a cada una de nuestras brillantes ponentes por sus intervenciones. Sigamos empujando desde nuestros respectivos ámbitos para que la igualdad sustantiva no solo sea un principio de diseño, sino un criterio rector de toda la actuación pública, confiando en que las ideas compartidas durante esta jornada trasciendan de este foro y continúen inspirando el trabajo cotidiano de quienes desde nuestros ámbitos participamos en la construcción de instituciones más justas, incluyentes y cercanas a las personas. Muchas gracias a todas y todos. A continuación, invitamos a las magistradas que nos acompañan en el Presidium a hacer entrega de los reconocimientos a nuestras panelistas. Doctora Leticia Bonifaz Alfonso. Doctora Fabiana Estrada Tena. Doctora Ana Elena Fierro Ferraez. Maestra Mariana Belló. Asimismo, pedimos el apoyo de la magistrada Magda Zulema Mosri Gutiérrez para hacer entrega de los reconocimientos a las magistradas invitadas especiales. Magistrada Natalia Telles Torres Orozco. Magistrada Ariadna Camacho Contreras. Para finalizar, solicitamos a las autoridades del Presidium bajen del escenario y se coloquen frente a la primera fila de asientos para la toma de la fotografía oficial del evento. Acá, doctora. Ahí, hacia adelante, ¿no? Acá, allá con ellos. Todo lo de la interrupción de la tercera. Con este acto damos por concluido el evento Políticas Públicas con Perspectiva de Género del Diseño Institucional al Acceso a la Justicia. Con profundo respeto agradecemos las reflexiones compartidas por las integrantes del Presidium.
Les invitamos a contestar la encuesta de satisfacción escaneando el código QR que se puso a su disposición.